Señor, te damos tantas gracias en esta tarde por estas hermosas alabanzas, Dios. Gracias, Dios, porque estamos acá, Señor, con nuestro corazón, a veces angustiado, a veces con pruebas, con desilusiones. A veces llegamos sintiéndonos fracasados, tristes. Pero, Señor, esta noche queremos escuchar tu voz. Queremos que nos hables, Padre, queremos irnos diferente. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenía 7 años, me acuerdo que estábamos pasando un tiempo muy difícil como familia en cuanto a nuestra economía. 7, 8 años más o menos. Y eran momentos difíciles. Difíciles donde no teníamos para comer, donde no nos alcanzaba para llegar a fin de mes. Entonces mi mamá lo que hacía era, nos juntábamos a mí, yo soy Miguel, era mi hermano Daniel, Miriam, y nos llevaba a todos de la mano hasta un lugar que se llama el Mercado Central. Y nosotros íbamos inocentemente pensando que íbamos a comprar frutas, era un mercado donde se traían alimentos. Pero mi mamá nos llevaba a la parte de atrás donde arrojaban los camiones, la sobra y la basura de la fruta. Cuando llegábamos a ese lugar me acuerdo que yo me ponía a llorar y decía, no, pero ¿por qué me trajiste acá? Y mi mamá decía, porque no nos vamos a morir de hambre, porque a pesar de la pobreza en donde estamos, vamos a seguir luchando juntos y a salir adelante. Entonces estábamos ahí nosotros 4, con mis hermanos, mis hermanas, con un cuchillo agarrábamos una naranja, partíamos la mitad que se veía sanita, la limpiábamos, la otra mitad la tirábamos. Y así íbamos después por las papas, por todas las verduras que tiraban ahí atrás. Éramos cientos de personas que cuando el camión arrojaba, todos nos arrojábamos ahí a tirar. Y ¿saben una de las cosas que yo aprendí con eso? Es que no importa cuánto la vida te golpee, no importa cuán difícil haya sido, en algún momento te haya tocado pasar una experiencia quizás desagradable o quizás dolorosa o quizás de hambre, como fue el caso de nuestra familia. Había algo que nos unía a nosotros con un mismo sentir, que era esa perseverancia que mi mamá tenía en decir, ustedes no van a pasar hambre. Ustedes, aunque yo tenga que dar mi vida, van a comer. Y es verdad, no hubo un día que nos dejó pasar hambre, aunque habían días que ella no comía. Mi mamá era una madre que se levantaba a las noches y nos iba a ver si nos teníamos frío. Y no dormía si no todos estábamos dormidos. Primero teníamos que dormir todos. Jamás se sentaba en la mesa a comer si primero yo o mis hermanos no comíamos. Esa era una madre entregada, una madre consagrada, una madre que da la vida por sus hijos. Y ustedes, mamá, saben a qué me refiero. El tema de esta noche es perseverancia. Perseverando en la adversidad. El amor que ella tenía hacia sus hijos era lo que la motivaba a sacar fuerzas de donde no lo tenía, aún teniendo un esposo abusivo, que abusaba de ella de todas las formas que se puede abusar una mujer. Aún en medio de eso, todos los días se levantaba y todos los días decía, vamos a seguir. Y hasta el día de hoy. Hoy ya a sus 60 y pico de años, llego a casa a veces a visitarla y me dice, hijito, está manchadito acá, ¿viste? Ya me quiere limpiar la camisa, quiere planchar mi camisa. Tengo un hermano que tiene 44 años ahora, creo, sí, 44. Mayor, Hugo, que me está mirando, le mando un abrazo grande, le digo, ya es hora de volar, hacé tu vida, dejá a mamá, dejala que disfrute. Y mi mamá dice, no, es mi bebé, no quiero que se vaya. Una mamá nunca quiere que un hijo se vaya, ¿no? Pero había algo que nos llevaba a perseverar, era el amor, ¿no? El amor es lo que nos lleva en la familia a perseverar cuando nuestro matrimonio está mal. O la responsabilidad de sanar cosas que hay que sanar. Entonces yo le puse a este tema que escribí, perseverando aún en medio de la adversidad. Y vamos a ver una iglesia en el libro de los Hechos. Eso es un tema que yo ya hablé cuando fuimos 2, creo, acá con mi esposa, 2 muchachos, a la iglesia de Luisa ya hace unos meses atrás, en Clarksville, que era Perseverando Juntos. Pero esta vez le cambié el título, pero va a ser el mensaje parecido, pero creo que era
Quería enseñarlo otra vez porque hay nuevas personas en la iglesia y quería que lo escuchen porque es algo que me marcó mi corazón cuando lo estudié. Pero es perseverando en la adversidad. Hechos capítulo 1. Y vamos a mirar ahí en Hechos capítulo 1, capítulo 2, que es el pasaje que vamos a tomar en esta noche. A una iglesia que estaba comenzando, era la iglesia del primer siglo. Y en el capítulo 1 vemos que los apóstoles están esperando, están ahí despidiendo al Señor. El Evangelio de Lucas, escrito por el doctor Lucas, nos dice que había Jesús se va ascendiendo y los discípulos se quedan mirando y después se le aparecen dos personas de vestiduras blancas y le dicen, así como lo ves ir, así va a volver. Entonces ellos se van juntos hasta el aposento alto, las mujeres, los hermanos, todos los discípulos, y empiezan a orar porque estaban esperando la promesa del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 ya vemos que el Espíritu Santo llega y en el versículo 4 dice que, de capítulo 2 de Hechos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaban a hablar en distintos idiomas, lenguas, según el Espíritu les daba. Y vemos ahí ya la obra del Espíritu Santo cuando va llegando, y si seguís leyendo más abajo vas a ver que las personas decían, ¿y qué es esto que está sucediendo? Estos que son judíos los oímos hablar en nuestros idiomas que hemos nacido de otras naciones. Estaban asombrados, era un milagro increíble. Si querés saber qué significa lenguas, ahí está hablando del idioma. Eran gente que venía de otros lugares, así por ejemplo si vienen de acá, de otros países de Europa, y de pronto están sentados ahí, nunca hablaron en español, y de pronto empiezan a hablar en el español, vos decís, che, pero este no nació en nuestra lengua. O sea, la misma Biblia te responde ahí, a la gran pregunta, pastor, las lenguas, esas que hablan, ¿es real o no es real? Y acá nos dice que son idiomas, ¿sí? Ahí se tiene que finalizar la discusión. Entonces estaban maravillados, esta gente, estas personas están hablando nuestros idiomas que nosotros hemos nacido, dice. ¿Qué es esto? ¿Están borrachos? Y Pedro se va a decir, no. Perdón, hermano. El versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos, y todo lo que habitase en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Y acá él les va a llevar a ellos a pensar, o sea, la palabra de Dios. Y yo quiero que en esta noche vos y yo pensemos en las palabras que Dios quiere que oigamos, no en la opinión de un pastor. ¿Sí? Porque lo que va a cambiar nuestra vida no es mi opinión y lo que yo pienso, sino lo que Dios dice por medio de ¿qué? De su palabra. Porque eso es lo que nos va a sostener en la adversidad. Y vamos a ver cómo la iglesia del primer siglo se sostuvo. Cómo ellos habían crucificado ¿a quién? A Jesús. ¿Viste? Había una persecución en aquel momento, los discípulos fueron esparcidos por todos lados, salieron corriendo. O sea, del miedo a que los agarren y los maten. O sea, no era fácil decir yo soy testigo y doy testimonio de Cristo. Corrían en peligro sus vidas. O sea, estaban pasando un tiempo muy difícil y acá comenzaba la iglesia en medio de la adversidad. Y luego vamos a ver que la persecución en el capítulo 3, capítulo 4 va a crecer. Hasta el capítulo 6 vamos a ver la persecución y la muerte de Esteban, que estudiamos eso el miércoles en la reunión. Un poquito tocamos ahí. Y vemos ahí que Pedro va a llamarlo a que oigan sus palabras y le va a compartir quién era quién era Jesús, quién era el Mesías, ¿sí? Lo que las profecías decían de él y lo que estaba sucediendo en ese momento era una profecía que se cumplía. Y va a seguir avanzando la lectura y les acusa a ellos. Si vos lees, no puedo leer todo porque son un montón de versículos que vamos a leer hoy, pero te lo estoy narrando así rapidito. Hasta que llega un momento donde Pedro le dice, ustedes mataron, ustedes, los hacen responsables los judíos del homicidio hacia Jesucristo. Hasta que llegan en el versículo 37, y dice que al recibir esta acusación, ellos van a decir en el verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Somos conscientes de que hemos cargado la sangre de Cristo. Somos conscientes de que también fuimos responsables de la muerte del Mesías. ¿Qué haremos? ¿Ves? Cuando ellos entendieron su condición, su responsabilidad y la gravedad de su pecado, entendieron las consecuencias terribles.
Y quizás cuando nosotros entendemos las consecuencias terribles que el pecado trae a nuestra vida, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta de Jesús, de Pedro, ¿cuál fue? Versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39, porque para vosotros, ves que es una predicación no a la iglesia en este caso, sino está hablando al pueblo judío, ¿sí? Está hablando a ellos, a los que lo rechazaron. Y va a decir, porque a vosotros, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿sí? La salvación ¿de quién es? La salvación es de Dios. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y me encanta, y vamos a hacer un paréntesis, porque va a decir con muchas otras palabras, o sea, no solo le dio el mensaje, o sea, profético, sobre quién era Cristo y quién eran los homicidios, o sea, ustedes, fue una acusación hacia la nación, hacia el pueblo de Israel. Y para que el reino de Dios se instale tenía que haber un arrepentimiento nacional, ya no individual, ¿sí? Ese es otro tema. Por eso este mensaje es muy personal para el judío. Versículo, ¿dónde me quedé? 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿sí? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y acá está el secreto, 42. Y perseveraban en la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora fíjate 43, cómo era la vida de aquellos primeros cristianos, aquellos primeros convertidos, cómo eran aquellos días en medio de la adversidad, en medio de las necesidades. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y otra vez la palabra 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo de las casas comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvo. Qué tremenda palabra. Entonces, yo quiero que pensemos en esta iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, ¿sí? Ellos estaban juntos, perseverando, ¿viste? Y estaban ahí aún en medio de esa adversidad, luchando, porque esta vez ya no estaban solos. Habíamos visto que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos y Él le daba el poder para soportar todo lo que antes para ellos era imposible. Ahora vos y yo tenemos el mismo Espíritu Santo. O sea, en medio de la adversidad nosotros podemos cerrar nuestros ojos y orar en nuestro corazón, hablar con nuestro Padre Celestial y tener la convicción que Él nos oye. Y como dice 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, y si sabemos que Él nos oye, obtendremos las peticiones que a Él le hayamos hechos. Pero no nos olvidemos lo que dijo Jesús. La oración siempre debe ser, hágase conforme a su voluntad. Todas aquellas cosas que le vamos a pedir tienen que pasar por el filtro de la voluntad de Dios. Si es lo que Él quiere para mi vida. Porque a veces, como aprendimos la semana pasada, nuestros deseos son egoístas. A veces no está bien lo que pedimos. Y ahí es cuando luchamos con la voluntad de Dios. Si aquello que estamos pidiendo está bien o está mal. Y muchas veces Dios nos dice no. Y por eso a veces pasamos pruebas porque queremos aquello que Dios nos está diciendo no, no y no. Entonces ellos estaban orando, estaban juntos. Entonces esta tarde vamos a aprender 3 cosas que debían perseverar los creyentes en medio de la adversidad, ¿sí?
3 cosas claras que ellos nos marcan en el versículo 42, que hicieron y perseveraron. Y estas 3 cosas son las que a nosotros, en nuestra dispensación, en esta época donde nosotros estamos, también nos van a dar la fortaleza para poder perseverar en cualquier cosa que hagamos. Amén. Y la primera cosa lo dice el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina. Y qué tremendo hoy en día el mensaje de la iglesia evangélica a nivel mundial. No podés hablar de la doctrina porque la doctrina divide. Y el apóstol Pablo nos va a decir en 2 de Timoteo que debemos seguir la sana doctrina. Porque si hay una sana doctrina es porque hay quizá doctrinas que se han desviado de la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros, dice, ellos perseveraban en la doctrina. ¿La doctrina de quién? ¿Del pastor Miguel? ¿Del pastor Handler? ¿Del pastor Roberto? ¿No? Porque ambos tenemos opiniones, pero ambos, por más opiniones que tenemos que rendirnos ante ¿qué? La doctrina de los apóstoles. Ella es la que dirige cómo debe ser la iglesia, o cómo debe caminar el cristiano en esta dispensación o en todas las que hayan pasado. ¿Ves? Ellos tenían que perseverar en primer lugar en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina, si querés anotar, son las escrituras, la verdad revelada por los apóstoles, Juan capítulo 14, versículo 26, Juan 15, 26, 27 y Juan 16, 13 se están anotando. Son las escrituras, la verdad revelada a los apóstoles. ¿Qué más es la doctrina? Son el fundamento para el crecimiento y la madurez del creyente. Primera de Pedro 2, 1 al 2. Tercero, ¿qué es la doctrina? La doctrina se enseña o se debe enseñar con fidelidad. Y ahí donde yo siempre repito, debemos pasar por el tamiz de la palabra cada cosa que yo o cualquier otro pastor dice. Porque como siervo o como oveja, que a veces decimos somos las ovejas del Señor, no debemos estar diciendo a todo lo que nosotros decimos amén. Una vez estaba predicando y de pronto digo, el Señor me bendice. Y escuchaba, era una iglesia que había visitado. Amén, decía, el Señor nos prospera. Amén. Satanás es nuestro Padre amoroso. Y la mitad de la iglesia dijo amén. ¿Por qué? Porque no se cuidan las emociones. Uno debe escuchar que si lo que se está diciendo es la verdad. Porque eso defiende tu forma de interpretar a Dios. ¿Recuerdan Pablo la semana pasada? Había interpretado mal su teología acerca de ¿quién? Del Mesías. Por eso se chocaba contra la pared. ¿Ves? Entonces la doctrina, ¿viste? Se debe enseñar con fidelidad. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 3, 1 al 2, 16. La palabra de Dios es lo que nos da esperanza en la adversidad. Vamos a ir 2 Corintios 3, 18. Vamos a leer eso. 2 Corintios 3, 18. Dice, entonces dije, la palabra de Dios es lo que nos da esperanza en la adversidad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces la palabra de Dios es lo que nos da esperanza en la adversidad. Y en Jeremías 29:11 nos dice lo mismo, que la palabra de Dios o su palabra es lo que nos da esperanza en la adversidad. Lo mismo dice Isaías 40:31, aquellos que están pasando adversidades, cuando confían en el Señor se van a levantar, van a correr y van a tener nuevas fuerzas. Otra cosa que escribí es, la palabra de Dios es lo que nos da consuelo ante la pérdida. ¿Cuántas veces nosotros vamos a pasar por el duelo? Todo este tiempo para mí ha sido tan difícil durante los últimos meses. Y cada vez que tenía que predicar en la semana se moría, no cada vez, pero se murieron bastantes familiares por el COVID en Argentina. Primos, amigos, amigas, hermanos, de conocidos amigos, tíos, miembros de la iglesia.
Y yo venía así con el corazón golpeado y ahí encontraba en la palabra de Dios consuelo, ¿viste? Encontraba que te da consuelo ante la pérdida, Juan 5:14, Romanos 3:8, 39, 1 Corintios 15, 51, 57. Solamente voy a decir las citas porque después vamos a leer otros versículos y no vamos a estar mucho tiempo. Entonces, la palabra de Dios es lo que nos da consuelo ante la pérdida. ¿Cómo puedo consolar a alguien que perdió a alguien? En 2 Corintios nos dice que debemos consolar como hemos sido consolados. ¿Viste? ¿Consolados por quién? Por Dios. Y cuando nosotros experimentamos su consuelo y otros están sufriendo, es el Dios que por medio de su Espíritu nos va a dar palabra, aún en medio del dolor que nosotros hemos sufrido, para animar a otras personas. Ya es muy difícil estar predicando en un velorio cuando la persona que muere es la persona que vos amás. Pero como dijimos en este versículo ahí, ¿cuál era que dije acá? A ver, lo voy a recordar. Perdón. 1 Corintios 15, 51, 57. Ahí nos está hablando, ¿sabes sobre qué? Sobre la victoria de Cristo. Sobre la venida de Cristo para venir a buscar a su iglesia, para recordarle a las personas que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó y es el primero de la resurrección. Y por cuanto Él vive, los que ponemos la fe en Cristo también vamos a vivir. Y esa es la forma como consolamos a otro. Y la palabra de Dios, la doctrina, nos da consuelo ante la pérdida. La palabra de Dios es la que nos advierte de las herejías. Ahí tenemos en 2 de Timoteo, nos da una descripción de los falsos maestros. 1 de Timoteo, Tito, el libro de Judas, el hermanastro del Señor Jesucristo. ¿Sabías que está en la Biblia, no? Uno de los hermanastros de Jesús, hijo de María, escribió un libro, así como Santiago, que es el hermanastro también de Jesucristo. Ahora, ahí también nos advierte sobre las herejías, cómo poder entender si estoy andando o no en una iglesia donde se enseña una doctrina que no va de acuerdo a las Escrituras. Che, pero me cae bien el pastor, es re buena onda, es de mi país. Sí, yo te puedo caer bien, le digo a Handler, pero cada cosa que yo te digo tenés que pasarlo por el tamiz de las Escrituras. Y la doctrina nos advierte y nos ayuda a cómo cuidarnos de no caer en herejías. La palabra de Dios es el espejo donde podemos hacer los arreglos necesarios para glorificar a Dios. Santiago 1:23 al 25. Podemos agarrar la palabra de Dios y mirar a través de ella aquellas cosas que Dios nos está diciendo que debemos cambiar. Y Santiago dice que el que mira atentamente a la ley, perfectamente de la ley de la libertad, esa es la persona bienaventurada. Es cuando nos miramos y queremos reflejar a Cristo y hay cosas que están mal, entonces empezamos a ajustar. ¿Ves? Es como cuando una mujer se va a arreglar. El otro día le decía a mi esposa, ¿qué está haciendo? ¿Viste? Me dice, vamos, yo me puse un pantalón, la camisita, me puse la gorrita y estaba ahí con el pelo. Saben que yo le tiño el pelo a veces, ¿no? y esto se hacen ustedes, le decía yo, wow, le digo yo. Y me dice, no puedo creer lo que estás haciendo. Le digo, sí, pero llevarte a la peluquería me sale $250, $300, le digo. Me duele un montón eso. Con eso podemos comprar algo, otra cosa. Pero ¿sabes qué? Se toma tiempo, ¿viste? Y después el maquillaje acá. ¡Wow! Eso te ponés, le digo. Ella me dice, nunca me viste, es que no le presto atención. Hay 3 baños, siempre voy a otro. Pero ese día le empecé a observar. En cambio, el hombre no. El hombre vamos, hacemos así. Listo. Vamos. ¿Ve? Lo que está diciendo ahí, la palabra es como un espejo. Nosotros podemos mirar ante la palabra y la palabra va a reflejar. Pero tenemos que pasar tiempo en ella. Tenemos que meditar en ella. Tenemos que orar mirándola a ella. Porque si pasamos rápido, vas a ser como yo o como cualquier hombre cuando se arregla y sale corriendo. Entonces no hay cambio. Y no podemos ver aquellas cosas, aquellos arreglos que debemos hacer. ¿Ve? Entonces es la doctrina. La palabra de Dios es la que nos confronta con nuestros pecados. Hebreos 4:12. Dice que es un arma más cortante que una espada de 2 filos que penetra el corazón y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. La palabra de Dios es el tesoro que nos protege de pecar. La palabra de Dios es el tesoro que nos protege de no pecar. Salmo 119:11.
¿Qué dice el Salmo 119:11 a los veteranos de la iglesia que enseñan en la escuela dominical? A ver. Salmo 119:11, de memoria. ¿No? ¿Nadie? ¿Ni la maestra de la escuela dominical? ¿Allá los chicos? Les regalo el anterior. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para no? La palabra de Dios nos libra de no pecar. ¿Viste? Hacemos los arreglos, nos miramos como un espejo, nos va cuidando. La palabra de Dios es donde descansamos antes de la venida de Cristo. Sabemos que las dos personas de vestidura blanca le dijeron a los apóstoles cuando quedaron así, puestos los ojos, se estaba lleno. Pero a los que podemos ir a una iglesia. Igual mi mamá ya sabe, ¿no? Usted ya sabe que tiene que congregarse en una iglesia, ¿no? De paso le tiro ahí una... Pero bueno, tenemos compañerismo, tenemos una comunión entre nosotros. ¿Ves? Mirá lo que dice 1 de Juan 1:3, ahora vamos a leer un par de versículos. 1 de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y escuchá, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ves? Ahí está el apóstol Juan hablando. Dice, para que tengas comunión con nosotros, y esa comunión no es mía. Esa comunión no es de nosotros. Esa comunión es a través de Cristo. Y por Cristo podemos tener comunión unos con otros. Es difícil a veces cuando somos de diferentes países, por las culturas, ¿viste? A veces hay palabras que chocan. Y yo veo a veces, ¿viste? Yo digo, tranquilo, ¿viste? Recordá que vos también tenés lo tuyo, le digo, ¿viste? No, pero no me comió la comida que le hice, y bueno, pero si yo te invito mate y no lo tomé, ¿no tengo derecho a ofenderme? Me miran así, ¿viste? Te voy a invitar a una morcilla que yo hago de mi país, a ver si te va a gustar. No te va a gustar. Aquel se ríe porque las conoce. La vas a ver y te vas a asustar. Y a veces esas pequeñas cosas, cuando somos de diferentes culturas, uno se ofende porque la otra persona le dice, no como, pero no porque te está despreciando. No come porque no está acostumbrado a comer cierta comida. ¿Ves? Entonces, en el compañerismo nosotros tenemos que aprender a crecer. ¿Viste? Porque esas pequeñas cositas son las que generan problemas grandes. Son pequeñeces que dividen el cuerpo. ¿Ve? Pero si no se trabajan, si no se hablan, si no se exhortan, siguen creciendo. ¿Y sabés cuántas iglesias hay divididas, apartadas? Y todo comienza por las diferencias, por la diferente forma de pensar. Siempre digo, podemos tener diferencias, porque no somos iguales. Para eso está el debate, pero no podemos tener diferencia en la doctrina. ¿Amén? No podemos tener diferencia en la Trinidad, en la doctrina de la salvación. Podemos tener diferencia en otra cosa. Vos crees en el rapto, otros no creen en el rapto. Yo me tomo un mate con ellos y somos re felices y predico en sus iglesias. Pero hay cosas que no se pueden negociar. Entonces, 1 de Juan nos habla que esa comunión verdadera es con Jesucristo. Es un deber espiritual animarnos mutuamente a vivir en justicia y en obediencia. Es un deber espiritual animarnos mutuamente a vivir en justicia y obediencia. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Haller, ¿me pasás el agüita, por favor? Romanos 12:10 dice así: amaos y vamos a empezar a anotar esta palabra unos a otros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Entonces ahí la demanda ya no es solamente de convivir, sino la de amarnos. ¿Cómo podemos amarnos? ¿Viste? Qué difícil que es. Un día, Halle, si me permite, tuvimos una diferencia, ¿no? Una, dos, ¿no? Pero hubo una que fue que algo que dije que él malinterpretó, le chocó tanto que se infló así.
Y yo le digo, pero no quise decir eso, pero lo dejo, pastor. No, pero no lo quise decir, perdón si lo dije. ¿No me vas a odiar ahora? Y se me iba para atrás y lo corrí, lo abracé y le dije, no te vas a ir así, porque tú eres mejor que eso. Y si yo me equivoco te voy a pedir perdón, ¿de verdad? Y nos abrazamos. Pero ¿sabe qué lindo es cuando nosotros pisamos el orgullo y nos humillamos y nos perdonamos unos a otros? Ahora ese amor no es, siempre le digo, recién me decía él, perdón que te utilicé, Halle, me decía, no se va la gente. Y ya vi sus ojitos, viste, que estaban inflados porque la gente seguía a ir a las 5:10, se tienen que ir a las 4:30. Y lo miro y le digo, ¿cómo era que te dije? Le digo, tranquilo, le digo, ¿viste? No permitamos que eso nos robe, ¿qué cosa? La comunión, lo que vinimos a hacer. Deja que esas peleas las pelee ellos, tranquilo. Cuando nos amamos con el amor de Dios, aún aquellas diferencias podemos trabajar. Aún aquellas cosas imprevistas que aparecen en el camino, la podemos solucionar. ¿Ves? Pero eso no es un amor nuestro. ¿Qué es eso? Un amor supremo. El amor de ágape es el amor supremo que desciende del cielo al mundo de los hombres. Y la Biblia dice que Dios derramó ese amor en nuestros corazones para que podamos amarnos unos a otros. Y ese es amor sin condición, un amor sin condición. Fíjate lo que dice Romanos 13:8. Dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es mi deuda con mi prójimo? El amor, ¿viste? Esa es tu deuda. Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo. ¿Como a quién? Como a ti mismo. Por eso la ley del reino, ¿cuál es? Mateo capítulo 7. ¿Cuál es la ley del reino? No trata a los demás como te gustaría que a ti te traten. Y eso a veces es difícil. Y mi esposo sabe que es difícil para mí eso. Lo podés decir, Miguel. Pero qué difícil cuando estás ahí en casa entre cuatro paredes y salta la diferencia, ¿no? ¿Qué dejamos que venza? ¿El orgullo? ¿O hacemos lo que hizo Pablo la semana pasada? Quitamos el yo nuestro, lo ponemos en el piso, lo trituramos y nos levantamos, como Pablo dice, ahora vive el tú de Cristo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Ves? Y hay que destruir el orgullo, porque el orgullo es lo que no nos permite reconocer cuando estamos haciendo algo mal. Es esa soberbia interna de creer que siempre tenemos la razón. Pero la única deuda que tenemos entre nosotros es el amarnos, aún en las diferencias. Aún cuando estamos chocando y estamos quizás en una fricción, alguien tiene que poner un stop y recordar que debemos amarnos. No digo negar el problema, sino enfrentar el problema con sabiduría. Como le dije a Harle, deja que ahora no voy a hablar, ahora estoy medio molesto. Que no nos robe lo que Dios quiere hacer con nosotros. Después esa pelea la peleo yo la semana con mucha sabiduría. Entonces, Gálatas 5:13 dice, porque vosotros hermanos, Gálatas 5:13, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, escuchad, servíos por amor los unos a los otros, ¿ves? Unos a otros, eso es compañerismo. Ahora nos habla del servicio, de que si tenemos la posibilidad de poder darle una mano a alguien que está pasando mal, hacerla. Aquella mujer que ya es grande y sus hijos no tiene sus hijos y vos ves que el pasto está grande en su casa. ¿Viste? Allá en Argentina, ¿qué hacíamos los jóvenes? Agarrábamos teníamos unas máquinas ahí, o con la misma, una cosa que era una tijera así, y le cortábamos a la señora. Hoy vamos a pintar una casa, porque sabíamos que estaba mal de plata, y sufrían porque no podían progresar por la casa. Siempre hay algo para hacer en el amor y servirnos unos a otros. Y a veces estamos tan inundados en nuestro mundo, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, que no le damos más que el voy a estar orando por ti. Voy a estar orando por ti.
No digo que está mal orar, porque está bien orar. Pero si tengo la posibilidad de ayudar, quizás hay que hacer más que orar, ¿no? Y quizás eso transforma una vida. Hace poco visité una persona que tuvo un accidente y me decía así el hombre, y muchos de acá ya fueron a verlo, creo. Y me dijo así un día, ¿sabes qué, Pastor Miguel? Me dice, muchos amigos, familiares, pastores me dijeron, es americano, me dijeron, voy a orar por ti, pero solo usted vino. Y no es que yo estaba emocionado de ir, sería que Jerry me decía, Jerry, no sé hablar inglés, bueno, me manejo, pero no lo voy a entender. Y Jerry me dice, andá, Miguel, me dice, quizás esté con una necesidad. Y ahí mi esposa agarró, me empujó y me dijo, andá, haz lo que tenés que hacer. Esa es la ayuda idónea, ¿viste? Levantate y andá, vago. No, fui. Y cuando entré y me hice eso, llorando, quebrantado, solo vos viniste. Y yo, ¿qué hubiese pasado si yo no iba ese día? Si dejaba que otras responsabilidades me lleven a no verlo. Iba a agarrar un resentimiento con Dios. ¿Ve? Quizás nosotros tenemos la posibilidad de servirle con un plato de comida, con algo, pero el servirnos unos a otros. Sabemos que estamos en un país donde ganamos y todo es ganar. Pero a veces hay que vaciar un poquito para tener compasión con aquellos que están en desgracia, si no es aquí, en tu país. Familiares, amigos. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en el amor. Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Viste? Juntos aprendemos a crecer en el temor de Dios. Alguien empieza a hablar mal de alguien y vos le decís, pará, porque nos vamos a meter en un lío bárbaro ahí. Es que te quería contar, si no vamos a orar, mejor así. Cuando entra la murmuración, acá ya hizo un desastre eso. Y a veces por no confrontar uno paga las consecuencias. Pero cuando nos apoyamos y nos animamos unos a otros en el temor de Dios, empezamos nosotros a cuidarnos como compañerismo, como iglesia, como familia. Sí, quizás está mal, pero ¿sabes qué? Vamos a ayudarle, vamos a orar. No vamos a juzgarlo porque no estamos en los zapatos de esa persona. ¡Ay, pero vos viste que está así, que se puso a tomar! ¿Sabés qué lo llevó a eso? ¿Habrá una desilusión en su corazón? ¿Le habrá pasado algo que se cansó de la fe? ¿Por qué en vez de hablar mal nos vamos y oramos? No lo visitamos. Le recordamos que todavía lo ama y sobre todo que yo no lo juzgo, que yo lo amo. ¿Ves? Cuando crecemos en el temor de Dios, nosotros mismos protegemos el cuerpo de Cristo. No nos permitimos nosotros que nuestra casa se convierta en un lugar de crítica. Porque ahí es donde Satanás entra y Satanás gana. Y Satanás lo que quiere hacer que es, no que oremos, ayudemos, nos amemos con paciencia, con temor, sino que nos dividamos. Ese es su propósito. Y está en nosotros en no permitírselo. Efesios 5:25, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos estar mintiéndonos unos a otros. ¿Ves? Tenemos que ser personas veraces, hombres y mujeres veraces. Porque si de pronto vos podés venir a la iglesia y ahí dentro de ti decís, che, ¿sabes qué? Hoy se me complica por esto, por aquello. Y podés hacerlo, estás mintiendo. A tu esposa, a tu esposo. ¿Y sabés lo que pasa a veces cuando mentimos no nos damos cuenta? Nuestros hijos están mirando. Y si papá miente, ¿qué me queda a mí? Y después le decimos al niño, no mientas. Pero si vos estás mintiendo, decís que estás enfermo y te veo acá mirando un partido de fútbol. ¿Ves? Yo siempre me enfermo cuando viene mi suegra. ¿Dónde está Miguel? En el cuarto. Le agarró fiebre. No es así. Pero dice, no debemos mentirnos unos a otros. Debemos evitar la mentira, hermanos. Primera Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis nada de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hebreos 3:13. Exhortaos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y la exhortación no es un ataque hacia la persona. Alguien vino y un día me confrontó con el pecado y yo dije, sí, quizás tenés razón, estoy mal. Pero bueno, y me dijo, Dios me dijo que te diga tal cosa y si no te arrepientes te vas al infierno. Y si no te arrepentís vas a perder esto, esto y aquello. Y si no te y qué difícil es tener empatía, ¿no? Quizás está mal, pero si yo tengo, ¿qué es la empatía? Me pongo en su lugar. ¿Cómo me gustaría que me hablen a mí si yo estuviese en su silla? Entonces a mí me gustaría que me hablen con respeto, que me hablen al corazón, que me digan el problema, pero que no me agredan, que no utilicen eso para que tenga miedo a Dios. Ayúdame a tener temor de Dios, no miedo. La diferencia es que muchas veces hacemos tener miedo a las personas y por eso la gente a veces tiene miedo de salir a lugares donde se les enseña mala doctrina. Porque han aprendido que si no hacen esto, entonces la ira de Dios va a venir sobre ellos. Nunca te olvides que somos hijos de Dios y Dios a sus hijos ama, los disciplina, los trata como hijos y nunca dejan de ser sus hijos. Y cuando Dios lo hace para nuestro provecho, para nuestro bien. Pero no podemos tener miedo. Debemos tener temor de Dios y nos debemos exhortar unos a otros. Hebreos 10, 24 a 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La importancia de congregarse, de estar en comunión, de compañerismo. Y no hay excusa, hermano, para no venir a la casa de Dios, a donde te toque estar. No hay excusa. Es nuestra responsabilidad ir. A veces, yo le decía el otro día a alguien que me preguntaba, a veces yo no tengo ganas de venir a predicar. No me levanto el domingo en la mañana, voy a predicar, estoy con todo el power. Me levanto el domingo en la mañana, a la noche nos cuesta dormir, a veces los nenes están terribles. Tenemos responsabilidades, vamos a trabajar y me quiero pegar un sueño. Ahora está jugando Argentina. Yo le decía a Jenny, ¿juega Argentina? ¿Qué hago? ¿Me enfermo? Pastor Juan. No. Exhortarnos, congregarse es importante, es vitalidad. Tenemos que. ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? A veces debemos hacer lo que debemos, no siempre lo que queremos. Porque a veces queremos estar en la cama, queremos ver un partido, queremos visitar a alguien. Dios nos da este lugar o cualquier iglesia donde puedas asistir para que te congregues y puedas, ¿qué? Aprender su palabra. Y cuando llegás ahí, empezás a cantar y llegás cansado, sin ganas, desmotivado, bueno, para eso es la iglesia. Dios no está esperando que vengamos acá todos santos con una aureola en la cabeza y lleno y disparando fuego por la boca, diciendo Dios te bendiga. A veces llegás acá quebrantado, con problemas, con lucha, sufriendo. A veces llegás acá, te sentás y si alguien te abre el corazón y mirás hacia adentro y te sentís frustrada o frustrado. Pero cuando abrís tu corazón al cielo, la orquesta empieza a sonar. No digo que Luis sea la orquesta, ¿no? Él nos lleva la alabanza. Pero Dios lo utiliza a Él para que a través de la alabanza el cielo se abra y nuestro corazón pueda tener paz, pueda descansar. Es importante el quebrantamiento. No solo el arrepentimiento, sino el estimularnos, el amarnos, el ayudarnos, el tenernos paciencia unos a otros, porque el Señor viene. El Señor está cerca. Primera de Pedro 4, 9, 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 4, 9, 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Con eso terminamos el punto 2. ¿Viste? Y ya no está, ahí terminamos con el hospedarse, el visitar, el que te visiten. ¿Cómo lo hago? ¿Viste? Y cada vez que alguien nos va a visitar, a mi esposa le dice, ¿qué hacemos? Me dice ella. Y un mate, un par de galletitas. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Están viniendo los hermanos. Y las hermanas saben, y ella se prepara y hace una mesa larga. Pero tanto van a comer, no se trata de cuánto van a comer, se trata de cómo quiero que se sientan cuando llegan a la casa.
Y yo no encuentro, y no es por agrandarme, una familia que yo a nuestra casa y diga, acá hay un aire tenso. Porque si sienten eso, entonces yo estaría mal con Dios. Y tratamos de que cuando ellos llegan a casa haya una aurora, haya un aire diferente, que se sientan aceptados. Y no importa de dónde o quién sea o cuánto tengan. Yo vivía comiendo de un tacho de basura para no morir de hambre junto a mi madre y mis hermanos. Hoy tengo una casa hermosa, en un lugar hermoso, pero no me olvido de quién soy. Soy amado. Y si hoy Dios me da la posibilidad de tener más, es para poder ayudar, animar y motivar a otros. Entonces dijimos que ellos perseveraban en la doctrina, perseveraban en la oración y en tercer lugar, perseveraban en la oración. Qué hermoso, ¿no? Palabra de Dios, ¿viste? Y se llenaban de la palabra de Dios, se motivaban con la palabra de Dios, aprendían la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando podemos tener eso. Y cuando tenemos eso con la palabra de Dios, tenemos comunión, tenemos compañerismo. Y ahí nos juntamos entre todos. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te habló Dios a vos? Uy, yo a través de esto se llama la hora silenciosa. Y estoy por pedir hora silenciosa, entre paréntesis, si alguien quiere una hora silenciosa, para poder hacer sus estudios todos los días y tener una lectura de todos los días para poner tus pensamientos, solo habla conmigo. En Palabra de Vida tenemos eso y es una bendición para nosotros. Y cuando tenemos ese tiempo con Dios, algo escrito, y tenemos todo como familia, lo mismo, te cruzás con la hermana, hoy la hora silenciosa me habló esto. Ay, a mí me habló de esto. Y después te cruzás con el hermano, a mí me dijo esto. Y vamos teniendo por la palabra de Dios comunión unos con otros. Y la palabra de Dios te habla a vos de una forma y al hermano de otra forma. ¿Ves? Porque nos habla Dios según nuestra necesidad. ¿Ves? Y entonces podemos llegar a ¿qué? La comunión, la oración. Ellos perseveraban en la oración. La oración del creyente de la iglesia como un cuerpo. La oración individual y la oración como cuerpo. ¿Sí? Sí, vos por tu lado tenés que tener una comunión íntima con Dios, apartarte de estar con Dios, ir a un lugar desierto si sos esposo para que Dios te hable a ti y luego tú traigas la palabra a tu esposa. No tu esposa a ti. A nosotros Dios nos llama a ser el pastor de nuestra familia, no a la esposa. Y si eso está al revés, debemos cambiarlo, porque ahí se armoniza lo que Dios creó en su gracia. ¿Ves? ¿Y cuántos hombres tenemos pereza de leer? Y a veces nuestras esposas van una carrera más allá de nosotros. No nos debemos quedar así. Debemos aprender y debemos enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos, para darle un modelo a ellos. En Hechos 1:14 ahí vemos que estaban todos juntos orando. Y vos fijate, vamos a terminar con este versículo. En el versículo, en el 1:14 estaban todos juntos orando. Y en el 4:24, fíjate lo que dice. Perdón, 4:30. 29, 4:29, ahí está. Y ahora, Señor, dicen ellos, están todos juntos orando después de la persecución que habían sufrido. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que sagre grandes sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. ¡Qué hermoso! En medio de la adversidad estaban orando. Y no decían, Dios, apártame esta prueba. Dios, apártame esta persecución. Dios, apártame de esto. Dios, quiero caminos de bendiciones, cielos abiertos. Quiero prosperidad en mi vida. No estaban orando eso. Que los soldados no nos ataquen. Mira sus acechanzas. Pero darnos el valor, aún en medio de esta persecución, de hablar con denuedo que tu palabra, no permita que esto
nos lleve a callarnos, a cobardarnos y a no mostrar tu gloria a través de nosotros. No lo permitas, Señor. ¿Ve? Y una vez que oraron, hay otro pasaje que dice, el lugar tembló. Porque cuando nosotros oramos, estamos conectados con Dios. De hecho, eso va a ser la predicación de la semana que viene, conectados. Estamos conectados directamente con Dios. Estamos entregados en cuerpo, alma y espíritu ante Dios. Ahí donde nos quebrantamos, ahí donde nos humillamos, ahí donde aprendemos a tener temor de Dios, ahí bajamos las enseñanzas a nuestro interior y ahí decimos, Señor, no entiendo lo que pasa, pero confío en tu soberanía, que se haga tu voluntad en mi vida. Si quieres sanarme, sáname. Si quieres prosperarme, prospérame. Pero si quieres que aprenda a través de la miseria de una enfermedad, ayúdame a hacer tu voluntad, Señor. Permíteme serte fiel. Y ellos hablaban con denuedo. La oración es donde podemos quemar nuestra ansiedad, entregar nuestras preocupaciones y descansar en la absoluta soberanía de Dios. Qué hermoso. Ahí es donde descansamos. Dios es soberano. A Dios no le escapa tu problema. Él sabe cómo estás. Él sabe tu lucha. Él tiene un propósito contigo. A veces no se trata de cuánta fe tengas. Puedes tener la fe del mundo. Vos tenés que descansar en que Él es fiel. Y si Él quiere que tengas una enfermedad o que pases ciertas pruebas, dile, Dios, dame el poder, dame la fuerza, aunque yo no lo entienda, a poder permanecer fiel. No permitas que nadie te diga, no, por tu fe no están cambiando las cosas. Eso es un crimen. Eso es un asesinato a la fe. Nosotros podemos tener fe en un Dios grande, soberano, pero debemos descansar que Él obra como Él quiere en nuestras vidas, hermanos, hermanas. Descansa en su soberanía. Así como yo aprendí a los 7 años a descansar en mi madre. No entendía, mamá, ¿qué hacemos acá? Y si los chicos de la escuela me ven, se van a reír. ¿Cómo me vas a traer acá, hijo? ¿Sabes, papito? No nos vamos a morir de hambre. Yo no voy a permitir que nos muramos de hambre. Aún en ese basurero, Dios nos va a bendecir. ¿Sabes qué? Recuerdo que es estar ahí cortando la naranja, después llevábamos 2 bolsas así de fruta, íbamos todos contentos, llegábamos a la casa, nos hacíamos una ensalada de fruta, un yogur de fruta, todo con fruta, comíamos papa, y así pasábamos alimentándonos por la gracia de Dios. Dios era soberano. Él sabía lo que hacía. Él tenía un plan para nosotros. Y cada vez que recuerdo eso, no me causa tristeza, no me causa dolor, me alcanza a entender, como dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cuando no hay nada, libro de Filipenses capítulo 4, o cuando hay mucho. Cuando hay escasez o cuando hay en abundancia. En todo Dios es glorificado. Porque si cuando no tenemos nada y después tenemos todo y nuestro corazón cambia, entonces no entendimos nada. Cada vez que Dios nos bendice es para que seamos más como Cristo. Descansemos en su gracia y en la adversidad recordemos que Él está con nosotros. Nos dejó su palabra, nos dejó el tiempo ese de comunión, de oración, para estar con Él. No lo perdamos, hermanos, es tu responsabilidad buscar en oración a Dios. No es mía, es tuya. Yo te puedo animar de acá y de acá hasta el domingo vos tenés que tomar decisiones. Y ahí donde estás vos y Dios y el Espíritu Santo que obró en Pablo, el Espíritu Santo que obra en mí, es el Espíritu Santo que puede obrar en vos. Así que permita que Dios obre a través de tu vida. Desata tu lengua y habla de las maravillas de Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te doy tantas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y Señor, en esta tarde te pedimos que nos bendiga, Dios. Bendícenos, Señor, porque hemos escuchado tu palabra, tu exhortación y tu ánimo, Dios. Para recordar que aún en la adversidad tú estás con nosotros. Aún cuando no entendíamos el porqué de las cosas, tú estabas tejiendo un plan soberano que no entendíamos. Aún en medio de todo eso, Jehová reina. Aún en medio de todo eso, tú sigues siendo el Señor que tiene el control. Por eso, Padre, en esta noche descansamos en ti, Dios. Y si hoy vine con aflicción, con dolor, con problemas, con dificultades, yo quiero decirte en nombre de Dios, no en mi nombre, en el nombre de Dios, que pongas tu fe, tu esperanza y confía que Él va a obrar. Te ruego, Señor. Siempre alguien hay
que necesita auxilio en el corazón. Ayúdale, Señor. Espíritu Santo, obra en esas vidas maravillosas, Padre. Que ellos recuerden que son aceptados por ti, que son amados por ti, y que no importa cuántas veces se caigan, porque el que gana la carrera no es el que menos veces se cae, sino el que más rápido se levanta. Levántate y sigue corriendo. Él te ama. Él te ama. Oramos, Padre, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús.